El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentan Pensando la nueva normalidad. Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México. Soy la doctora Ofelia Becerril Quintana, profesora investigadora del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de algunas propuestas estratégicas para afrontar el COVID entre los trabajadores agrícolas mexicanos que se emplean en Canadá. El 9 de abril, el Consulado Mexicano en Vancouver informó que 19 de 65 trabajadores mexicanos empleados en una granja de Columbia Británica se habían contagiado de COVID-19. El 30 de mayo, un trabajador del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales murió de COVID-19. El trabajador era de la provincia de Ontario, tenía 31 años y no tenía problemas de salud preexistentes. Estas historias contadas poco se conocen tanto en Canadá como en México. Después de 45 años de funcionamiento del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, prevalecen las condiciones inadecuadas de trabajo y de salud que viven estos trabajadores estando allá en Canadá. El incremento de número de trabajadores muestra que estos trabajadores son esenciales para el funcionamiento de la agroindustria alimentaria canadiense. Muestra de eso es que en 1974 se emplearon 200 trabajadores, a diferencia del 2019 cuando se emplearon más de 25,000 trabajadores. En cambio, en 1989 se emplearon a 37 trabajadoras, a diferencia de 770 que fueron empleadas para el 2019. ¿Cuáles son estas formas o fuentes de riesgo del COVID-19? La primera de ellas es la alta movilidad de migrantes y las condiciones en que viajan desde múltiples comunidades rurales de la República Mexicana hacia múltiples localidades rurales de 9 provincias canadienses. En segundo lugar, los trabajadores agrícolas laboran en espacios abarrotados, sin guardar la distancia de 1 a 3 metros para no contagiarse. En tercer lugar, las condiciones de vivienda están caracterizadas por el hacinamiento, pues muchos trabajadores se albergan en cuartos pequeños o incluso en tráilers descompuestos. Comparten la vivienda entre 15 a 20 trabajadores en cada casa. Incluso hay habitaciones tipo galeras cuyo interior está acondicionado con literas colocadas en filas. Esto representa un mayor hacinamiento. Los migrantes además enfrentan condiciones extremas de aislamiento, discriminación y barreras del idioma para poder acceder adecuada e inmediatamente a los sistemas de salud cuando son contagiados. ¿Cuáles son estas propuestas estratégicas para afrontar los efectos del COVID? En primer lugar, es urgente implementar un plan estratégico binacional, puesto que el PETAT es un acuerdo binacional entre el gobierno de México y el gobierno de Canadá. La segunda propuesta consiste en que en México urge que el gobierno federal, los gobiernos
estatales y los gobiernos municipales, particularmente los consulados de México en Canadá, implementen, fortalezcan la protección de nuestros connacionales que están siendo empleados allá, cuando sobre todo se contagian. Otra cosa que se requiere es que se garantice la situación inmediata a los trabajadores cuando son contagiados. Y también se requiere un plan estratégico para cuando ellos regresan a sus comunidades rurales. Este plan no existe. La tercera propuesta es que en Canadá urge que el gobierno federal y los gobiernos provinciales y las unidades de salud tomen medidas concretas para atender las barreras y los desafíos que enfrentan estos trabajadores que son esenciales para la agroindustria canadiense, para que sean atendidos de manera oportuna cuando ellos se contagian, y también se implementen visitas de inspección a las granjas para supervisar que se cumplan las medidas sanitarias en cada una de las granjas. Sobre todo que se hagan inspecciones sin previo aviso a los empleadores o supervisores para comprobar que se están cumpliendo estas medidas sanitarias. Y finalmente, se debe dar seguimiento a cuando se contagian estos trabajadores, a la hospitalización y la traducción al español, para garantizar tanto la seguridad laboral de estos trabajadores como las condiciones de salud que viven en Canadá en un contexto de COVID-19. Muchas gracias. Pensando la nueva normalidad. Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México.